presencia, por si alguno se ha incorporado hace unos minutos. Como os decía, nosotros cuando planteamos la creación de esta jornada, pensamos en una frase de Juan Pablo II que decía que el fenómeno del agua y del hambre pone en tela de juicio la estructura de los mecanismos financieros, monetarios, productivos y comerciales que, apoyados en la precisión política, rigen la economía mundial. Y añade además que hace falta solidaridad con los pueblos. En ese sentido, pues la Academia concibió las jornadas del hambre y la falta de agua en el mundo como una necesidad imperiosa, desde donde las instituciones como académicas, como es nuestra Academia, tenían que opinar al respecto. Y en ese sentido pensábamos que conjuntos de personas de Huelva, muy valiosas, para hablar de todos los temas, tanto científicos, literarios, humanísticos como sociales, no hace falta traerse gente de fuera necesariamente. Hay gente muy buena en Huelva que pueden aportar igual o mucho más que los demás. Hago un llamamiento también a nuestros alcaldes que están aquí, los comentaba antes, que muchas veces matamos las cosas con pólvora del rey, traemos muchos actos a los pueblos y a las ciudades y demás, cuando realmente la forma autóctona de nuestros rincones pueden aportar muchísimo más. Por tanto, es un llamamiento desde la propia solidaridad con los pueblos, y así se lo he hecho saber también a nuestro amigo José Antonio Cabrera. Y voy a presentarle a los miembros de la mesa, y por eso digo que son personas muy válidas y muy competentes. A mi derecha tenemos a Luciano Gómez. Él es una persona muy comprometida, los que lo conocéis a él, es un hombre muy implicado con el mundo sindical, estudió en la Universidad Laboral de Cheste, el bachillerato, y es administrativo en Fertiberia, y desde el año 1986 tiene cargos de representación en el sindicato Unión General de Trabajadores, tanto a nivel nacional, regional y actual. Y actualmente, ha sido elegido hace poco, creo, secretario de FETE-UGT, de la Federación de Industria, Construcción y Agro. Está desde hace 16 años, pero creo que ha sido elegido hace unos días, con lo cual lo felicito enormemente. Pero hay un tema fundamental, aparte de su opinión, que lógicamente en esta mesa yo les di a ellos una documentación como guía, como un documento, que todos ustedes, si quieren, se lo puedan hacer llegar también, porque es una reflexión sobre el hambre y el agua, pero pueden hablar de lo que ellos quieran, desde la libertad, que no podía ser de otra manera. Y decía que también une a Luciano Gómez un tema importante, que él es pastor evangélico desde hace 8 años, y 26 años como creyente evangélico. Las creencias, cuando se habla siempre de libertad de creencia, es muy importante, y en este tema más, porque si usted entra en el currículum de Luciano, es una persona muy, muy comprometida. No les voy a hablar más cosas de esto, pues, para no hacernos eternos. A mi izquierda está Juan Manuel Díaz Cabrera, él es andaluz de Málaga, nace en el año 43, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense, y su vida laboral ha estado ligada, desde que yo lo conozco hace muchos años, de 1966, en la refinería de La Rábida. Ha sido director de esa refinería, que ha ejercido hasta hace muy poco. A lo largo de su vida profesional ha ocupado diferentes cargos, ha sido presidente de la Asociación de Química y Básica de Huelva, de FEIQUE, la Federación de Industria Química Española, un hombre que ha tenido una presencia nacional y ha ejercido un puesto de representación donde Huelva ha estado en lo más alto en el tema de la industria. También ha pertenecido a la COE, miembro de la Asamblea de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, ha estado en el Comité Ejecutivo y Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Huelva, es premio de la Fundación García Cabrerizo, que es un premio que se da en el entorno de la investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y un tema importante que le llegará de orgullo, que es haber sido medalla de oro de la ciudad de Palos de la Frontera, que es donde la vive. Conferenciante en diversos foros nacionales europeos, participó en el proyecto de la refinería de petróleo de Extremadura desde 2010 a 2012, y un tema importante, que es uno de los que, por lo que está aquí también, es desde octubre de 2012 ocupa la presidencia del Banco de Alimentos de Huelva.
y es miembro de la Junta Directiva de la Federación de Bancos. Como ve, personas comprometidas con la solidaridad y con problemas de tipo social. A mi derecha está Cristóbal Picón, regidor, quizás sea el más desconocido para mí, pero es un hombre que podía, yo, por lo que he leído y por lo que he visto y por lo que he deducido, permítanme que les diga que es un hombre hecho a sí mismo. Es un ejemplo de agricultores jóvenes que están impulsando una de las riquezas grandes que tenemos en nuestra comarca del Condado. Es agricultor, cooperativista urubense, creo que lleva más de 20 años dedicado al sector y pues él preside la Sociedad Cooperativa Andaluza Costa de Huelva. Pero un tema importante, porque ustedes lo conocerán mucho más que yo, es que desde 2011, creo recordar, representa la sectorial de frutas y hortalizas de FAECA Huelva. Pero hay un tema importante y es que se ha encargado, que en el año 2015 hizo una gestión magnífica para nosotros, que es el contacto que tuvo con empresas multinacionales para vender la imagen de Huelva. Por lo cual yo como urubense me siento muy orgulloso de que estamos hartos de decir que Huelva es el culo del mundo, Huelva no sé qué, Huelva no sé cuánto. Y yo creo que actitudes positivistas como la de Cristóbal engrandecen nuestra tierra y, cómo no, hablar de lo que va a traer aquí hoy, el tema del agua, pues creo que es un tema que es de actualidad. Le comentaba antes que yo he hablado, porque vivo muy cerca de donde han estado durante tantos días reivindicando, luchando por el problema del agua del condado con algunos, y se lo he hecho saber porque creo que es importante que la ciudadanía más cercana o menos cercana esté con vosotros. Por tanto, te agradezco tu trabajo y felicita también a todos los luchadores por el agua de esta comarca. Y por último, buen amigo mío también, Juan José Blanco, que lo conozco hace muchísimos años, nació en Madrid en el año 55, estudió en los Hermanos Maristas de Huelva, es capitán de la Marina Mercante y trabaja en la Cruz Roja. Actualmente el presidente... Bueno, es voluntario y presidente, perdón. Espérate, te voy a decir que no te voy a terminar. Esa corrección es estupenda, sí. Es actualmente como voluntario y es presidente provincial de la Cruz Roja Española. Él hizo cursos de alta dirección en empresas en el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla. Por la información que tengo, también es operador de muelle y terminal. Tiene experiencia como jefe de seguridad, jefe de operaciones y jefe comercial del puerto de Huelva. Y un tema también donde he tenido muchos contactos con él, con otro tipo de experiencia en relaciones públicas e institucionales. Y también es adjunto a Dirección de Relaciones Institucionales de la Autoridad Portuaria de Huelva. Es una persona también muy sensible a todos los problemas relacionados con el arte, la cultura y la educación en Huelva. Bien, pues sin más, pasamos ya a que ellos son los protagonistas. Vamos a hablar de esta mesa redonda, que es la problemática global del agua y su relación con el hambre en el mundo, y en especial en Iberoamérica. Como les decía, yo les pasé una guía como documento, que les digo que se lo puedo hacer llegar a José Antonio, por lo tanto es un documento de trabajo para la mesa redonda, es muy amplio, donde aborda las diferentes temáticas del hambre y el agua. Por tanto, yo dejo la marcha de la mesa redonda, ellos van a intervenir y después las preguntas de ustedes y al final, si quieren, unas intervenciones cruzadas que enriquecerían el tema. Así que cualquiera de ustedes pueden empezar, no sé si por izquierda, por eso... Yo que me han nombrado último. Venga, correcto. Bueno, buenos días a todos, presidente, muchas gracias. El micro, por favor. Perdón, yo creo que no funciona. Está metiendo señal allí, ¿no? Venga, ahora sí, ¿no? Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, presidente, por habernos invitado a estar aquí representando a la Cruz Roja en esta mesa, que trata una problemática tan controvertida como puede ser el agua y el hambre en el mundo. Yo recibí tu guión, lo leí con mucha atención, pero me vas a permitir que yo hable de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Porque, bueno, Cruz Roja, yo creo que todo el mundo conoce a la institución, sabe que existe, ¿no? Porque la Cruz Roja es una marca universal que todo el mundo conoce, pero quizás no todo el mundo sepa lo que hace.
Entonces, hay una parte muy importante de la actividad de Cruz Roja. Cruz Roja es un movimiento universal. Cruz Roja, aunque haya sociedades nacionales, como puede ser la española, pero es un movimiento universal donde hay una unidad y unos principios fundamentales únicos. Y son 178 países los que tienen sociedades nacionales de Cruz Roja o de Media Luna Roja, ¿no? Por consiguiente, tenemos implantación mundial, universal, y conocemos muy de cerca cuáles son las necesidades emergentes que hay en cada una de las regiones del mundo y los países asociados. Claro, lo que sucede es que hay grandes diferencias económicas o adquisitivas o de desarrollo entre los distintos países, ¿no? Con lo cual unos son donantes y otros son actuantes a la hora de desarrollar proyectos. Pues Cruz Roja, voy a leer un poquito porque no quiero dejarme otra cosa importante. Cruz Roja tiene española, hablo de la Sociedad Española de Cruz Roja, tiene unos proyectos de cooperación internacional dentro de un plan anual que se aprueba por el Comité Nacional y que este plan pretende dar una cobertura en campos de actuación como pueden ser la ayuda humanitaria, la cooperación para el desarrollo, la cooperación institucional con las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que ya dije antes, y por último la educación para el desarrollo, la paz y los derechos humanos. Bueno, pues Cruz Roja Española, ahora me vengo a mi sociedad nacional, pretende, con los proyectos de cooperación para el desarrollo, hacer que estos colectivos se fortalezcan y puedan disfrutar de una vida mejor, tanto ellos como sus descendientes, ayudándoles a aprovechar mejor sus posibilidades, impulsando un desarrollo sostenible. Hay muchos países y pueblos que no pueden desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida por una serie de circunstancias. Don José ha enumerado unas cuantas, que yo no voy a entrar, porque la Cruz Roja, como saben, es ante todo neutral. No puede entrar en controversia de ningún tipo, ni de tipo político, ni de tipo de ningún tipo. Por eso la Cruz Roja mantiene la confianza de todos. Si se dan ustedes o se fijan, son miembros del Comité Internacional de Cruz Roja quienes asisten en campos de refugiados o en campos de concentración o en campos de prisioneros, asisten a los mismos, porque tienen la confianza de todos. ¿Por qué? Porque no se meten en controversias. No es que no tengamos nuestra opinión de las cosas, sino que es que no participamos de las controversias, porque así podemos llegar a la gente que necesita la ayuda. Pues decía que hay muchos países que están en unas situaciones por una serie de circunstancias, ya sea por un carácter histórico o medioambiental, y existen, como sabemos, se ha mencionado en la anterior ponencia, pues catástrofes climatológicas, riadas, sequías, conflictos bélicos, imposibilidad de explotar las riquezas naturales por carecer de medios, etcétera, etcétera. Y los retos mundiales que afronta la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aumentan cada día. Por ejemplo, el SIDA se está cobrando más de 8.000 vidas diarias en el mundo. Más de 1.000 millones de personas viven con menos de $1 al día. Y cada día mueren 30.000 niños menores. Esa es una cantidad abrumadora de 5 años. Cada día 30.000 niños menores de 5 años a causa de enfermedades que pueden prevenirse. Que es triste. 30.000 niños diarios es acabar con la población de Huelva en 5 días, de Huelva capital. El acceso a los servicios básicos de salud y al agua potable sigue siendo un sueño para la mayoría de la población mundial. Además, cada año millones de personas se ven afectadas por desastres naturales. Las comunidades vulnerables esperan que la Federación Internacional de Cruz Roja y nuestras redes sociales nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja abordemos estos retos mundiales, aumentemos la escala y el alcance de nuestras actividades y mostremos los resultados y los efectos de nuestras acciones y nuestra labor de sensibilización. En mayo de 2011, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF convocaron una consulta mundial a las partes interesadas en Berlín, organizada por el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, para comenzar el proceso de formulación de las metas relativas al agua, al saneamiento y la higiene. Después, en 2015, tener unos indicadores correspondientes. En el proceso subsiguiente, el programa conjunto, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF monitoreó abastecimiento de agua y saneamiento, y
y ha servido como plataforma mundial para la generación, consulta y síntesis de información. Esto está en Internet. El resultado de este proceso, encabezado por 4 grupos de trabajo, agua, saneamiento, higiene y equidad y no discriminación, fue el tema de una segunda consulta en La Haya en el año 2012. En esta reunión hubo un amplio consenso de que las metas e indicadores propuestos servían de base para más medidas y podrían ser un aporte valioso para las discusiones políticas sobre la agenda de desarrollo para después del año 2015. Este documento describe los indicadores, metas y definiciones propuestos en materia de agua, saneamiento y higiene, así como algunos de los factores que guiaron su desarrollo, insisto, está en Internet. Existe una serie de consideraciones fundamentales que debemos hacer para continuar adelante. Hay que reducir las desigualdades, eso es evidente, obvio, todo el mundo lo predica, pero hay que dar trigo y hay que hacerlo. Y las metas deberían requerir la progresiva reducción de desigualdades entre ricos y pobres, zonas urbanas y rurales, asentamientos marginales y asentamientos urbanos formales, y entre los grupos desfavorecidos y la población en general. También se debería reducir las disparidades en la condición individual en función del género, la discapacidad y la edad. Esto es un discurso que todo el mundo lleva, ¿no? El de la igualdad. Tenemos consejerías, tenemos ministerios, pero hay que luchar y encontrar la fórmula de conseguir una auténtica igualdad en estos 3 campos. En cuanto a niveles de servicio, los hogares no deberían recibir solo un acceso básico, sino ir ascendiendo por una escala de niveles de servicio especificados según múltiples criterios y vinculados a los números de servicios que derivan de los criterios normativos de los derechos humanos al agua y el saneamiento. En entornos que van más allá de la vivienda, porque todos pensamos en nuestra casa, ¿no? Pero además de los hogares también se debe dar prioridad a las escuelas y los centros de salud para que tengan acceso al agua potable y el saneamiento, con especial atención al lavado de manos universal. Es una cosa tan básica como lavarse las manos, que mucha gente no puede hacerlo porque no tiene agua, evitaría muertes por infecciones. Lavado de manos universal y la gestión de la higiene menstrual, que también es una cuestión que genera grandes problemáticas en lugares donde el agua es escasa. Y en cuanto a la sostenibilidad, los parámetros claves son la asequibilidad y entre otros la responsabilidad y la sostenibilidad financiera. Bueno, Cruz Roja desde hace mucho tiempo y fundamentalmente desde el año 2007 está colaborando en países iberoamericanos proyectos de seguridad alimentaria y de agua, de saneamiento, de potabilización y saneamiento en varios países de Centroamérica y de Sudamérica, ¿no? Yo traía aquí unas cosas que no voy a leer, en Haití, Centroamérica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Bueno, hay una serie de programas, de proyectos que atienden a una serie de comunidades y decir que... Bueno, ¿me queda algo de tiempo, presidente? Sí. A ver, hay ciertos países y ciertas personas que están en una situación, como todos sabemos, porque no pasa desapercibido, de que el agua, ese bien tan necesario y básico, pues lo tienen o a distancia o no lo tienen, que no está en condiciones de consumo, etc. Bueno, pues eso lo he vivido yo, o sea, eso lo hemos vivido en España no hace mucho tiempo. Yo, mi familia... Parte de mi familia es oriunda de Extremadura, en un pueblecito pegado allá a Portugal, que es Herrera de Alcántara, donde yo recuerdo de pequeño que íbamos allí a pasar un mes de verano, magníficamente, yo me lo pasaba muy bien, pero no había agua corriente en la casa, había que ir al pozo, y el pozo no tenía ningún tipo de tratamiento del agua, o sea, que allí nos arriesgábamos a cualquier cosa. Bueno, pues eso ya lo hemos superado nosotros, mediante el progreso, y entendemos que, ¿por qué no los demás, no? Con lo cual, entendemos que es un objetivo alcanzable el que todo el mundo en el agua tenga un grifo en su casa y tenga agua potable y pueda, por consiguiente, sobrevivir, ¿no? Antes hablaba don José, que nos precedió, del consumo responsable, ¿no? El consumo responsable va más allá de la ducha. Evidentemente la ducha
no te puedes dormir, ¿no? Porque estás consumiendo los recursos que si tú puedes, pues los demás no pueden, ¿no? Pero hay otras cuestiones, ¿no? Alimentarias, por ejemplo, ¿no? El otro día oía yo que para conseguir 1 kilo de zanahoria hacía falta 100 litros de agua. Sin embargo, para conseguir 1 kilo de carne hacían falta 15.000 litros de agua. Sí, O sea, un filete. Un filete de 1 kilo, no. O sea, nuestros hábitos alimentarios que van a por la carne y los del mundo que van a por la carne, porque la carne es síntoma o señal de bienestar social o de nivel adquisitivo, pues lo que está haciendo es un flaco favor a la naturaleza porque está consumiendo grandes recursos. Bueno, y yo no quiero extenderme más. Después en el debate supongo que tendremos oportunidades de hablar de más cosas. Traía aquí también un proyecto entero que tenemos en Etiopía, porque hay una sequía pertinaz. Y pertinaz no es un término franquista, es un término del diccionario de la Academia de la Lengua, que es que no se va, ¿no? Y aquí en Etiopía hay un caso donde Cruz Roja Española, como sociedad de Cruz Roja donante, está acompañando a la Cruz Roja etíope, que son los que ejecutan e implementan el proyecto con gran éxito, por cierto. Acaba de terminar de desarrollarse, lo que ha sido durante este año, y ha habido una satisfacción general con el nivel conseguido, que se han atendido a más de 20.000 personas en un área bastante deprimida del sur de Etiopía. Y ya. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, a continuación, Juan Manuel, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, casi tarde ya. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Academia Iberoamericana la invitación de que estemos aquí. Y bueno, yo estoy aquí con independencia de los currículum que ha leído el presidente por el Banco de Alimentos. Yo presido actualmente el Banco de Alimentos desde el año 2012 y quería decirles que el Banco de Alimentos, que son una organización, una ONG, evidentemente, pero mundial, que están en América, que están en Europa, que están en Sudamérica, etcétera, y entre ellos España, obviamente, tiene, digamos, 3 campos importantes y básicos de actuación. Primero, suministrar alimentos, como su propio nombre dice, a los que necesitan alimentos. Lo segundo, luchar contra el despilfarro, que es el tema que me voy a ocupar en lo que voy a contarles a ustedes. El despilfarro es una lacra mundial muy importante y que es fuente de gran parte de los problemas del hambre que tenemos. Y tercero, la formación profesional, que es el último campo que nos estamos metiendo, una formación muy dirigida al empleo, que bueno, intentamos con ello dar más oportunidades a las personas de que puedan conseguir trabajo en definitiva. Nosotros actualmente en Huelva, que somos uno de los 56 bancos de alimentos que hay en España, estamos dando a unas 17.000 personas aproximadamente alimentos de todo tipo, perecederos, no perecederos, y estamos repartiendo del orden de 3 millones de kilos al año más o menos. Dicho esto, como siempre preámbulo, yo quería, digamos, darles una serie de datos, tal como me ha parecido que podía tener interés en esta pequeña charla que vamos a tener, ¿no? Datos muy orientados al problema del hambre, evidentemente, y su relación, el agua con el hambre. Y para ello yo empiezo enunciando 4 premisas básicas que me parece que deben de tenerse en cuenta, ¿no? Lo primero, que la alimentación es la primera necesidad de un ser vivo y concretamente del ser humano. Por lo tanto, tenemos que ver cómo garantizamos la alimentación a todo el mundo. Lo segundo, obviamente, que la falta de alimentación lleva al hambre, evidentemente, y al hambre persistente puede terminar, y termina de hecho muchas veces, en la muerte. Lo tercero es que sin agua no hay vida. Evidentemente el agua es el elemento esencial, amén de otros muchos, que duda cabe, pero el agua es el primer elemento para que esa alimentación que estamos hablando exista y pueda llegar a todos. Y la cuarta es que con los alimentos que se producen en el planeta hay hoy, y se podrían producir más, que duda cabe, hay de sobra para alimentar a todos los habitantes del planeta. El problema es qué se hace con ellos y por qué no llegan a todo el mundo. Es un poco, digamos, las premisas del que yo parto y vamos a desarrollarlas, si les parece un poco, ¿no? Entonces, segundo tema que yo llamo algunos datos muy preocupantes. Pues los datos preocupantes son, por ejemplo, que la población actual de todo el planeta son 7.400 millones de personas. Somos 7.400 millones de personas
Pero de esto pasan hambre algo más de 800 millones de personas. Es decir, pasa hambre el 11% de la población mundial actualmente, que es una cifra importante, que es nada menos que 17 veces y media la población de España. Es decir, que si España lo multiplicamos por 17 veces y media, es, según las últimas estadísticas, perdón, pero tengo que levantar un poco el número de personas que se supone que están pasando el hambre. Curiosamente, ha habido una serie de años que la necesidad de alimentación o de personas que están pasando hambre ha disminuido. En los años 80 y a principios de los 90 hubo una tendencia a la baja, pero esa tendencia a la baja ha declinado y de nuevo está subiendo las necesidades de alimentación a personas. Hay múltiples factores, pero de luego hay que señalar, entre otros, las guerras, sin duda, el cambio climático, sin duda, y alguno más. Pero ciertamente no estamos en una posición optimista, en definitiva, en este momento. Dentro de ese hambre, y se ha referido mi compañero Juan José hace un momento, los niños que mueren al año por desnutrición, él lo ha dado, me parece, en cifra diaria, yo lo tengo en cifra anual, pero es la misma. Son 3 millones de niños al año que mueren por falta de nutrición en el mundo. O lo que es lo mismo, cada 6 minutos muere un niño en el mundo por desnutrición, lo cual es dramático. Y digo los niños porque, como todos tenemos claro, el más débil ante la situación del hambre es el niño, obviamente por su estructura. Y 1 cada 4 niños en el mundo está raquítico, además. Y el hambre, otra cosa curiosa, desgraciadamente curiosa, es que mata más personas que el conjunto del SIDA y la tuberculosis. En definitiva, el hambre es algo muy serio que está llegando, desgraciadamente, a demasiada gente, y la pregunta es ¿por qué? ¿Y qué cabe hacer para que esto se pague? Porque, en definitiva, de eso se trata, una justicia social que haga que, como mínimo, nos encontremos todos y, en segundo lugar, podamos tener el mayor desarrollo posible. Y entonces ahí enlazo con la tercera parte, que sería lo que le he dicho al principio, es que tenemos alimentos suficientes, curiosamente. Les puedo decir que actualmente en el planeta producimos 4.000 millones de toneladas, que es una cifra de muchos ceros, pero evidentemente es la que es, 4.000 millones de toneladas de alimentos al año, alimentos variados, perecederos, no perecederos, verduras, frutas, lo que queramos. Pero de estos, entre 1.300 y 1.600 millones de toneladas, es decir, entre el 30 y el 40%, entre el 30 y el 40% van a la basura. Estos son datos de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, que es una organización seria, y yo creo que es ampliamente reconocida. Entonces, esta salvajada de cifras del 30-40%, dicho en cantidades más asequibles para nosotros, pues significa que en Norteamérica se tiran 300 kilos por persona año. En Europa, de media, nuestra Europa, 280 kilos por persona año. En Latinoamérica, 230 kilos de persona año. En la Asia industrializada, 240 kilos persona año. Y en lo nuestro, que es donde tenemos que ver qué hacemos. Bueno, en España tiramos 170 kilos persona año, que son 7,7 millones de toneladas al año. Entonces, claro, la pregunta que acaba de hacer es decir, yo no tiro 170 kilos al año, yo no soy consciente que yo estoy tirando algo ni que se parezca. Bueno, es que los alimentos que se tiran, digamos, en distintos escenarios. Se tiran en el proceso de recolección, se tiran en el proceso de digamos, conseguirlo, se tiran en el proceso de fabricación, se tiran en el proceso de logístico, es decir, de transporte, y se tiran en los hogares, restaurantes y bares, que digamos que somos los consumidores finales, ¿no? Y claro, ante eso, todo el mundo, cuando se dice esto, dice, bueno, entonces hay que decir que la mayoría que se tira entre la fabricación y los bares, o entre el transporte y los bares, no sé qué, no sé cuánto. Pues no, no es así. Resulta que entre el 35 al 40% se tiran los hogares. Es decir, esta cantidad de 160 kilos persona año en España, y que en Europa es mayor todavía, 280, como he dicho antes, entre el 30 al 40% se tiran los hogares, que quiere decir
que de media lo tiramos todos los españoles. Y ahí cabe también decir, yo no tiro eso. Pues sí, efectivamente, es posible que tú no tires 170, a lo mejor tiras 0, que no lo tires. Pero entonces alguien tirará 340, que duda cabe. Esto es, como es lógico, una media, ¿no? Claro, ante eso, pues cabe hacer mucho, cabe hacer mucho. ¿Y qué es lo que cabe hacer mucho? Hombre, yo creo que hay primero un proceso educativo fundamental. Sin educación y formación, primero no se ve el problema, no se entiende, y sobre todo no tienes herramientas probablemente para pensar cómo combatirlo. Y para mí esa es la clave, la formación en los hogares, porque digamos, las políticas comerciales están influyendo muchísimo en este tema. Es normal que vayamos a una tienda a comprar una lata de espárragos, por ejemplo, y te encuentres una oferta que si te llevas 3 te cuesta muy parecido a si te llevas una. Picamos, lo normal es que piquemos y nos llevamos 3 al final. ¿Qué ocurre? Que tú llegas a tu casa y consumes la lata de espárragos que ibas a comprar, y las otras 2 ¿dónde van? A la despensa. Y la despensa se muere el sueño de lo justo, se te olvida que está en la despensa. Entonces un día dices, yo compré espárragos en el pasado. Entonces vas allí y te encuentras que está caducado y tienes que tirarlo. O hace una cantidad de comida monstruosa que no se come, digamos, las personas de la casa y la tira. Pero señor, eso se refrigera o se congela, y así se reusa, y con eso evita tal. O va a un restaurante y por la vergüenza torera que tenemos a veces los españoles, lo que nos sobra no decimos nada. Si tú te vas a Estados Unidos puedes ver que esa cultura, sin embargo, tiene la contraria. Es que todo Dios sale con su tetrabric, con su tupper, del restaurante como un señor, y se lleva la sobra de la comida. Pues sí, señor, con eso comerá otro día y evitará que se tire. Bueno, estas pequeñas cosas van sumando. Y lo que pasa es que la falta de sumarlas hace que al final tiremos estos 170 kilos personas. Y además, si analizáramos esto ya y cosas más concretas, esto que decimos que tiramos, ¿en qué se tira? Pues yo tengo aquí cifras espeluznantes. En cereales estamos tirando el 30% de lo que cultivamos. En fruta y verdura estamos tirando el 45% de lo que cultivamos. En carne, que parece que esa se usa toda, pero no se usa toda, tiramos el 20% de la carne que tenemos disponible para comer. Y en tubérculos, que puede ser patata y cosas parecidas, pues tiramos el 45%. Es decir, se tiran unos porcentajes monstruosos. Y lo cierto, verdad, es que si de eso que se tira fuéramos capaces de recuperar solo la tercera parte, podríamos alimentar a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto resumiendo esta parte de este capítulo? Pues bueno, lo que decía al principio, que alimentos, a verlos, hay de sobra. Y a pesar de que cantidad de países y zonas del mundo, por razones múltiples, que lo veremos, pues por razones de sequía, por razones económicas sobre todo, etcétera, pues no están produciendo. Si produjeran, porque el mundo se echara, digamos, a ayudarlo, hiciera infraestructuras de agua, de sacar agua, de distribuir agua, que no solo hay que sacarla, hay que distribuirla, etcétera, pues habría todavía más. Pero que un uso racional de que lo que ahora estamos haciendo realmente pues, podría resolver bastante el problema. Y este despilfarro es una lacra, yo creo que casi rota todo, la justicia social y casi toda la esencia de la vida. ¿Qué otros efectos negativos tiene? Pues no solo es que se tira y con eso dejan de comer otros, pues tiene, por ejemplo, efectos en el medio ambiente, y es los gases invernaderos que eso que tiramos están generando. Entonces yo tengo aquí una nota que lo que he puesto es que si contabilizáramos todo lo que se tira, considerándolo un país, es decir, si esos kilos sumados de todo el mundo que tiramos fuera un país X, pues ese país X sería el tercer país en emisiones de CO2 en el mundo después de China y Estados Unidos. O sea, concretamente estamos tirando 3,5 gigatoneladas de CO2 año a través de esos desechos, frente a China que tira 10,2, 6,2 Estados Unidos y 0,8 Alemania, para que veáis bien. Además, estamos produciendo un efecto, sin aprovecharlo, estamos produciendo un efecto nocivo en los gases de efecto invernadero, que oye, serán o no los responsables del cambio climático al 100%, pero que evidentemente en parte son responsables de este cambio climático. En agua, y es uno de los puntos que estamos hablando hoy,
Pues hay una cosa que se llama la huella hídrica, que en definitiva es lo que deja hacer con el rastro que deja el consumo de agua. Pues entonces, si también consideráramos el agua que se ha usado para todo esto que se ha tirado de la agricultura, de desecho, pues estaría ese país ficticio a la cabeza del consumo mundial de agua. Concretamente, estamos tirando a nivel mundial 250 kilómetros cúbicos al año de agua en la parte que luego tiramos. Y tengo aquí un símil para que nos hagamos una idea de qué significan 250 kilómetros cúbicos de agua. Pues el caudal que el río Volga, que es el más importante de Europa, echa al mar continuamente. Es decir, el caudal de ese río, que es enorme, es lo que estamos desaprovechando de agua y dejando de usarlo para otros usos, obviamente, más racionales. Para que nos hagamos una idea comparativa, frente a esto lo digo, de que echamos al agua 250 kilómetros cúbicos, la India está tirando al mar, 230, China 140, Estados Unidos 50 y España 15. Es decir, lo que se tira por estos residuos se parece a lo que tira la India también, pero está muy lejos del resto de países. Entonces, este es otro efecto negativo que nos traería, digamos, la repercusión positiva, obviamente, del ahorro de agua. Tierra ocupada sin provecho, pues esa es otra. Las tierras son algo sagrado. El dispone de tierra para 1000 cosas, ¿no? Bueno, pues la tierra que se usa para estos productos que no se utilizan, pues ahora mismo estamos hablando de 1,3 billones de hectáreas la que se está, digamos, utilizando a nivel mundial, por el conjunto de estos productos. Y Rusia, por ejemplo, obviamente está utilizando 1,7 billones de hectáreas. Es decir, es algo más de lo que significan los desechos. Pero Estados Unidos es 1,0, por ejemplo, y China 0,9. Es decir, es una extensión también realmente muy importante, como estamos viendo, como otro efecto negativo del despilfarro que estamos haciendo. Entonces, como consideraciones finales, tenía yo aquí unas cuantas por comentarles. ¿Causas que han agravado la situación? Pues hay muchas, pero luego el cambio climático y la guerra es una de ellas. La falta de solidaridad, sin duda, mundial, es otra. No digo que sea más importante ni me lo estoy enumerando. Simplemente, si no hay, digamos, una política mundial de primero mentalizar el no desperdicio por una parte, el uso racional, por tanto, de los recursos naturales por otra parte, y el apoyar a los países débiles, económicamente débiles, para que se pueda desarrollar, formar a la gente, hacer infraestructura de agua, tener dinero para comprar semillas, para esta tontería, pero de nada le vale un país que tú le dé agua si están caninos y no pueden comprar las semillas. Pues no plantan tampoco, las semillas valen dinero. Y como eso, un lado, etcétera. Claro, eso hace falta, pues eso, que se cree una riqueza allí, pero para generar riqueza alguien tiene que estar poniendo una riqueza que genere riqueza, valga la redundancia, ¿no? Eso es algo absolutamente imprescindible. Hay otros temas complementarios a nivel general en el mundo desarrollado que también mejorarían mucho esto del despilfarro, como es el etiquetado. El etiquetado de alimentos es algo que es claramente mejorable. Realmente hay dos conceptos que son fecha de consumo preferente y fecha de caducidad. Entonces, ni todos los alimentos vienen bien etiquetados con estas dos fechas, ni tenemos claro cuál es la fecha a considerar. Pero yo les explico. Y se está trabajando en ello, de que se mejore el etiquetado, porque eso implicaría un uso más racional y no tirado. La fecha de consumo preferente es, digamos, una fecha límite, digamos, para que el producto esté al 100% de calidad. Si dice que hoy, que es día 2 de diciembre, inclusive el 2 de diciembre de 2017, es decir, que hasta hoy el producto es 100% de calidad. Pero eso no quiere decir que el día 3, ni el 4, ni el 5, ni el 6 no la consuma. Puede consumirse hasta la fecha de caducidad, que es otra. Entonces el producto en este periodo va perdiendo calidad
pero sanitariamente hablando es absolutamente comestible para el ser humano, ¿no? Bueno, pues como ahí hay una confusión, también es un camino por el cual se pierden, digamos, alimentos por el trabajo, terminan tirándose sin saberlo, ¿no? Los reglamentos. Pues los reglamentos que nos hemos dado en Europa, pues son unos reglamentos de una exquisitez extrema, ¿eh? Nos autoexigimos que la naranja que vaya a un plato tenga un diámetro máximo de tanto y mínimo de tanto, que no tenga un puntito negro, que no esté ovalada, que sea redonda. Estoy un poco exagerando, pero poco, ¿eh? Entonces, bueno, nos hemos dado unos reglamentos tal que por eso son las burradas que decía antes que se tiran en el campo, porque la fruta que se tira es exquisita en el 90% de los casos, pero no cumple el reglamento y a París no entra, ni a Londres entra, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí no hemos pasado, sinceramente, ¿eh? No hemos pasado y es otro tema muy a considerar, ¿eh? A reconsiderar, mejor dicho, ¿no? Bueno, la educación ciudadana, se ha hablado aquí antes y eso es evidente, que ya no es la ducha de la hora y pico, sino las manos, lo otro. Es decir, hay que educar culturalmente para que podamos al final, en definitiva, contar con el agua que necesitamos, ¿no? Y el futuro también, ¿cuál es? Bueno, pues hay dos conceptos que se usan mucho ahora, que es, digamos, la economía circular, por una parte, y las ciudades sostenibles, por otra parte, ¿eh? A eso hay que tender, ¿eh? Y a eso se está atendiendo. La economía circular es no hacer lo que hacemos ahora, que es producir, fabricar, consumir y tirar. La circular es producir, fabricar, consumir y reciclar, ¿eh? Ese es el futuro, ¿eh? Y todos los programas europeos van a eso para minimizar los recursos naturales que cada vez son más escasos, ¿eh? Y las ciudades sostenibles, que a lo que vamos a tener que ir yendo poco a poco, bueno, pues son ciudades inteligentes por una parte, pero que estén diseñadas para que esos consumos, sobre todo, sean racionales, ¿eh? Edificios preparados, personas preparadas culturalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es la visión que yo quería dar de este tema, que yo creo que es apasionante, ¿no? Porque claro, la injusticia social que vive el mundo no tiene nombre, ¿no? Yo creo que supera lo superable y hay muchísimos intereses creados, desde lo que decía antes el profesor, desde selar el Ártico hasta lo que quiera, intereses nos están asateando, ¿no? Continuamente, ¿no? Bueno, pero para eso estamos los humanos, para intentar presionar que esos intereses no lleguen a buen puerto y que al final lo que queremos todos es que se pongan en todos los sitios, y para eso hay que tener agua y otras muchas cosas más, pues lo podemos conseguir, a ver si somos entre uno y otro capaces de ello. Muchas gracias, Manuel. Luciano, cuando quieras, por favor. Muy bien. Bueno, también buenos días, buenas tardes. Agradecidos por vuestra presencia y también agradecidos porque la sociedad del Casino de Rociana nos haya abierto las puertas para esta jornada, que doy las gracias también a la Academia Iberoamericana, cuyo representante Sisto pues, ha tenido también a bien de invitarme por un tema que desde luego es un binomio bastante importante para las personas, siempre lo ha sido así. Yo creo que el ser humano no se entendería sin el agua. El desarrollo del ser humano desde el principio ahí descansa, la piedra angular de esta sociedad o de las sociedades que se fueron generando, y por consiguiente yendo a ese objetivo, ¿no? de hacer más cómodo el acceso a la comida, ¿no? Más variado, y con ello, bueno, pues eso se ha ido perfeccionando y también, pues como lamentablemente donde mete la mano el hombre también se tuercen las cosas, y tenemos que estar pues muy atentos los unos con los otros para que las cosas vayan en beneficio del interés general y no en beneficio de unos pocos, como hoy tenemos unas sociedades injustas, ¿no? Donde las 80 personas tienen la riqueza de miles de millones de personas, la misma, ¿no? Y eso no es de recibo, pero esa es la realidad que tenemos, y contra ello tenemos que luchar, y se tiene que luchar desde el convencimiento individual y colectivo. Y el agua y la comida no solamente son elementos básicos, sino que deben ser derechos fundamentales de las personas y no meros bienes
para el mercadeo, menos viene para lo que es el negocio, y no se entiende que esto valga un euro. Por mucho que me lo expliquen, esto conlleva un beneficio, un lucro excesivo para lo que es una economía de los países desarrollados como los que tenemos, y creemos que eso hay que ir cambiándolo. Por poner algunos datos, ¿no? Ya algunos lo ha dado Juan Manuel con respecto al hambre, pero con respecto al programa, ¿no? Hacer un pequeño balance hasta final de año también es bueno. Como buenas empresas, como buenos inteligentes ciudadanos, tenemos que hacer balance y situarnos en cuál es la realidad para tratar de proyectarnos al futuro y tratar de cambiarlo o mejorarlo en todo caso, ¿no? Si está suficientemente y razonablemente bien, ¿no? 1 de cada 7 personas en el mundo no tienen acceso al agua potable. 1.000 millones de personas, con a 7, como parece ahí, 1.000 millones de personas que están habitando en este momento el planeta no tienen acceso al agua potable, ¿no? Yo creo que eso, como diríamos los creyentes, no tiene perdón de Dios. No hay justificación para que esa desigualdad se siga dando año, siglo tras siglo, y entendemos que son elementos que nos tienen que hacer saltar las alarmas, ¿no? En más del 40% de la población mundial, 2.800 millones, carecen de sistemas adecuados de saneamiento y depuración de aguas, ¿no? Residuales. La falta de acceso al agua limpia y al saneamiento es responsable del 88% de las enfermedades en los países desarrollados, subdesarrollados. Yo creo que una población sometida a esta debilidad, a esta injusticia, merece la pena que aquellos que tenemos otros principios y otras perspectivas de lo que debe ser el mundo, merece la pena que nos pongamos en la brecha, nos pongamos en acción en la medida de nuestras posibilidades, pero como dice el dicho, ¿no? Hace más quien quiere que quien puede, ¿no? En ese poder de todos, sumado ese poder de todos, seguro que se conseguirá. Ya de hecho, con estas políticas que salen desde la base de ese clamor ciudadano de que eso no es posible, eso ofende a cualquier sociedad desarrollada, ya ahí vemos cómo digamos, va disminuyendo el número de personas que están afectadas por estas circunstancias desde hace unos años para acá, porque se están implementando políticas, compromisos de las sociedades que hacen que eso vaya tendiendo a reducirse, ¿no? La mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas por pacientes cuyas enfermedades están asociadas a la falta de acceso al agua potable y al saneamiento, ¿no? Cada año mueren 3,5 millones de personas por enfermedades transmitidas por beber agua contaminada. Yo creo que por sí mismos son tremendos, ¿no? Estos datos que nos deben de realmente, ¿no? Sacudir nuestras conciencias, sacudir nuestros corazones y actuar y pedir que se actúe en esta línea, ¿no? Desde nuestros políticos y desde aquellas personas que tienen una cierta preeminencia en la sociedad, aquellos que tienen capacidad de dirigir la opinión, de dirigir los esfuerzos, aquellos que tienen recursos suficientes para poder actuar. Hay el mecenazgo, ¿no? Unas cantidades que son irrisorias para lo que se debiera de estar incidiendo, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Un elemento que al final siempre lo pagan los niños y las mujeres, ¿no? La parte, en teoría, ¿no? La parte más débil de la sociedad. El tema del agua, una mujer en los países subdesarrollados de Asia y de África tiene que andar como mínimo 6 kilómetros para traer el agua que necesita para su hogar. 200 millones de horas invierten las mujeres en ese trabajo, ¿no? Que sabemos que es fácilmente solucionable si todo el mundo se pone en esa línea, ¿no? de apostar por reducir e incidir, que la realidad hay que cambiarla. Y eso depende de cada uno y cada una de nosotros. No es de recibo que 66 millones de niños vayan al colegio con hambre. Yo no sé qué van a poder estudiar. Yo sé, cuando tengo hambre, qué atención puedo tener con las cosas. Si no las sacio, pues la verdad que cuesta tener atención, prestar un trabajo adecuado y ser alguien lo más útil posible, ¿no?
el hambre nubla la vista y desde luego pues debilita al ser humano y lo enferma y muere. Y yo no voy a dar los datos que lo ha dado Juan Manuel, pero desde luego no es algo de países de más allá pasando el mar, no, es también una realidad en España, que tenemos casi 3 millones de personas que están en necesidad, y ya no solamente en la necesidad, en la pobreza, sino que ya hoy se extiende por causa de las políticas, por causa de la crisis, por causa de la voluntad de las personas que tienen alguna capacidad para cambiar estas realidades. Como digo, estamos sufriendo esa realidad del hambre, de la pobreza en nuestros vecinos. 3 millones y pico de personas que están en España a las puertas de nuestras casas, que también lo están pasando mal, y creemos que hay que actuar, Esto, como bien se ha dicho, teniendo la tierra todo lo necesario para que el ser humano no pase necesidad, y teniendo todo el ser humano capacidades como para que puedan sumar saberes, dones y capacidades para aportar y que todo sea perfecto, no creo que debamos permitir que esta situación siga más allá sin hacer nada de nuestra generación. Yo creo que es importante, no tendríamos perdón de Dios, como he dicho al principio, si no hacemos nada en la medida de cada uno podamos hacer, no hacemos nada todos y cada uno de nosotros. Podemos pensar en global, pero tenemos que actuar en local, como se dice. Una frase que se ha acuñado, que creo que es importante y que define y nos debe de animar a que podemos hacer algo y debemos hacer algo. Yo creo que es fundamental generar conciencia social, conciencia política, que les haga ver a nuestros políticos que hay soluciones. Y hay soluciones muchas veces no tan aparatosas, pero sí mucho más sencillas, como es apostar por el crecimiento económico. ¿Crecimiento económico cómo se consigue? Lo hemos visto en esta crisis, la fortaleza de las sociedades industrializadas, donde la crisis ha tenido mucha menor incidencia, donde se empezó más tarde y terminó antes la crisis. Y eso pues es lo que va a venir a ayudar a reducir las problemáticas del agua, las problemáticas del hambre, porque el desarrollo económico, el desarrollo industrial va a generar empleo, va a generar dinámica social, socioeconómica, que permitirá recursos para poder manejar y atender las necesidades de la gente. Una iniciativa de los políticos. Ese marco de actividad económica tiene que estar también dirigido por la voluntad política, una voluntad política que busque redistribuir la riqueza en mejores condiciones de las que estamos teniendo actualmente, apostar para que ese esfuerzo o esos recursos que la sociedad va a generar vayan orientados también a las personas en mayor necesidad, a las personas más débiles, en definitiva a la gran mayoría de personas que participan de la sociedad, que son los que se mueven en el umbral de la pobreza, que ya hoy incluso por esas políticas laborales que se han aplicado, aún trabajando, está en el umbral de la pobreza. Hoy hemos estado unos años, un tiempo en el que una persona trabajando en casa podía dar lugar a que su hijo estudiara en la universidad, diera de comer a su familia si no estaba y tal, y hemos vuelto a tener que estar trabajando todo y no se tiene para lo necesario. Ese es el retroceso que hemos estado viviendo. Pasamos de estar viviendo de esa manera a vivir de una manera más desarrollada, en el que había más recursos, donde había políticas sociales que permitían que los más débiles, los más de escasos recursos pudieran hasta estudiar en la universidad, y con los recortes hemos vuelto otra vez a situarnos en donde estábamos hace ya más de 40 años, en el que las personas trabajando, todos en la familia, no tenían siquiera para aquellas políticas o aquellas necesidades que van más allá del alimento, que van más allá del agua, que van
mucho más allá y que permitirían que todos estos temas estuvieran desde luego resueltos, porque hay una sociedad madura, una sociedad desarrollada, con conocimiento, que innova, que aplica políticas más justas, que realmente se preocupa por el otro, que hace y vive principios que realmente yo, como creyente cristiano evangélico, entiendo que echamos a Dios de los sitios y después queremos que el mundo funcione, y el mundo funciona mejor con aquellos principios que son eternos, si me permitís la expresión, que son principios del amor, del servicio, de la ayuda, de estar por el otro, de servirnos los unos a los otros, no los otros a los unos, que es lo que suele pasar, sino que tener otra conciencia social que desde luego le dé ese vuelco al mercado, a la sociedad del mercado, y que sea realmente una sociedad al servicio de las personas y no de los intereses de los grandes terratenientes. Yo creo que es fundamental. La administración tiene que actuar y tiene que descansar también en la participación de la sociedad, con las ONG, con todo ese tejido social que se mueve y que quiere aportar a la sociedad, con aquello, el Banco de Alimentos, la Cruz Roja, los centros de rehabilitación que tenemos en la Iglesia Evangélica, de toxicómanos, de personas que están en la calle, los comedores sociales. Todo esto sumado permite que los momentos de dificultad puedan ser más llevaderos para la gente, y desde luego debe de potenciarse también desde las administraciones elementos y recursos para que esa labor que la sociedad tiene que hacer pues sea una labor que se pueda hacer con todas las garantías y desde luego con éxito, para que el fin por el cual se implementa llegue a aquellos que realmente lo necesitan. Yo, desde el plano que me toca de creyente y también como sindicalista, parte de la sociedad, tenemos esos dos objetivos: crecimiento económico, defensa de la actividad industrial, defensa de la actividad económica. Pertenezco a la plataforma en el que está Cristóbal Picón liderando, porque creemos que es necesario que no se deje al albur de unas necesidades que como es el agua, que es Huelva, que no tiene problemas de ese tipo, pues por problemas administrativos, por malas decisiones políticas o omisiones políticas, hoy 35.000 empleos puedan quedar en el aire por causa de no dar una solución como tiene que dársele, pronta y inmediata, a lo que es este problema. Y por la parte también, como digo, industrial, pues tenemos que estar defendiendo generar las potencialidades, generar los recursos endógenos, la minería, la industria que debe de transformadora de esa minería, que es la que ha estado dando empleo y riqueza a Huelva, que sacó de los 50.000 habitantes y de la pesca, la puso a 150.000 habitantes y a una cultura y a una, digamos, sociedad desarrollada, pues merece la pena de retomar y esa apuesta industrial, y a partir de ahí, pues como digo, el desarrollo económico redundará en eliminar esas carencias que tiene la sociedad en materia de aguas y en materia de alimentación. Esto está siendo así y creo que merece la pena que lo entendamos y no queramos equipararnos a África con todo lo que queremos a África, pero queramos equipararnos a las sociedades más desarrolladas, y por eso ser nosotros una luz para que después los que vienen puedan después tener todos esos elementos de bienestar a su disposición. Yo por mi parte nada más, creo que el agua y los alimentos son derechos inalienables de las personas y que tiene que haber políticas que arbitren atender esas necesidades sin ninguna justificación. No hay ni económica ni de cualquier otro tipo justificaría que nadie en España, nadie en el mundo pueda pasar y pueda estar sufriendo como está pasando el hambre y morir por ello, mucho menos morir por ello. Muchas gracias. Aquí me quedo. Bien, muchísimas gracias. Cristóbal, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Academia Iberoamericana, gracias
cedidas por Sixto, y al Casino de Rociana, José Antonio. Yo encantado de poder exponer desde mi humilde conocimiento pues, la problemática que tenemos aquí en el condado. Voy a ser breve porque lo que me pasó, Sixto, es que entre 5 y 10 minutos tendría la ponencia. Yo voy a ser breve porque ya creo que se ha hablado a nivel general, a nivel mundial de los temas, y creo que mi ponencia va a basar, entiendo de que es necesaria también en la problemática del agua que tenemos en la zona nuestra, que no tiene nada que ver con la problemática general, como he dicho, que los recursos básicos, mínimos, obligatorios, que tienen otras necesidades de otros países, ¿no? Como es simplemente para poder subsistir y vivir. En este caso, nuestra reivindicación va más allá porque en este caso yo soy agricultor de tercera generación, llevo 28 años dedicado a la agricultura, me incorporé a los 16 años, amo mi profesión, mi abuelo ya tenía fresa, mi padre, yo soy tercera generación, y mis hijas, ¿no? Que una tiene 16 años, pues no sé si se dedicará a la agricultura, ¿no? Pero soy un amante de mi profesión y lo que hago, pues lo hago con la máxima ilusión, ¿no? Yo sé que hoy sábado, para los agricultores, pues un día laboral, no tenemos sábado ni domingo. En este caso, bueno, la jornada por la tarde hubiese tenido más éxito, pero creo que los medios de televisión pues dará de sí a muchos municipios que al fin y al cabo es lo que pretendemos, ¿no? La pregunta que todos nos hacemos, ¿no? El agua al condado, ¿por qué no llega? ¿Por qué no llega? Y siempre hablamos, es que llevamos 30 años reivindicando el tema del agua. Bueno, la prueba está porque hay que dedicarle tiempo a las cosas, hay que tener fe y las cosas no hay nadie que tenga una varita mágica que pueda arreglar. Las personas somos los que movemos. Como decía José en su exposición, el Estado somos nosotros. Echarle la culpa a los políticos no sirve para nada. Nosotros somos los que cambiamos las cosas y los que exigimos las cosas. Pero bueno, muchas veces no vemos el problema porque estamos enfocados en nuestra rutina diaria y no vemos el más allá y pensamos de que nunca va a llegar ese problema y que otras personas nos lo van a solucionar. Y no es así. Tenemos que ser todos parte de ello, ¿no? Entonces, cuando decimos que llevamos 30 años, es verdad. Yo, en el año 89, donde me incorporo a la agricultura con 16 años, que todavía no tenía legalmente la documentación para poder estar de autónomo, pues estaba al amparo de mi padre y de mi tío, donde iniciamos a hacer 2 pozos de agua subterránea, porque los pozos que había eran de mi abuelo, de agua subterránea, pero era excavado de 4 o 5 metros en el suelo. Entonces ya se iniciaron los primeros pozos subterráneos, donde yo en todo momento se intentó regularizar con un informe técnico, por un perito, aprobado por Mina, donde presentamos en confederación dicha solicitud. Y bueno, las administraciones pues va a un ritmo que va pues a años luz de lo que es la actividad económica de cualquier sector. Cualquier tramitación pues te puede llevar esperando, que es lo que siempre estamos demandando en este caso a las administraciones. Y bueno, resulta que del año 89 que presento esa concesión en confederación, me contesta en 2015, en noviembre de 2015, 26 años después. ¿Qué pasa? Que si yo me quedo esperando esa concesión, ¿de qué vivimos, de qué comemos las personas? Antes podíamos emigrar en los años 60 a Alemania o a Francia a la vendimia, pero ahora ¿dónde vamos, no? Entonces, es una pincelada de una realidad que vivió yo, pero lo mismo que yo es la generalidad de un sector, de un condado, ¿no? Entonces, yo como soy una persona que amo mi profesión y como sé que nadie va a venir a arreglarlo, pues me intereso por las cosas, ¿no? Del año 89-90 se inicia una comunidad regante donde estaba, de usuarios, donde estaba Bonares, estaba Lucena, también había contacto con Rociana, porque es donde se inicia en los años 80 el boom de los frutos rojos, aunque en los años 60 ya había fresa. Nunca, por el entorno, por la zona que nos encontramos, nunca se le ha dado solución a regularizar las zonas estas, ¿no? Siendo la pionera. Eso, como vio que los agricultores se aburrían, no le dedicaba el tiempo que le tenía que dedicar,
los alcaldes en esos momentos pues cambian uno, cambian otro, al final se queda eso parado ahí. Pues hemos estado con la actividad agrícola, pues cada vez hemos ido diversificando, innovando. La superficie, como se habla por ahí de riego, no es que haya aumentado, es cierto que ha aumentado porque la población ha crecido, pero no es que haya sido una cosa explosiva, ni mucho menos. Estamos hablando en el condado de unas 11.000 hectáreas actuales, donde en 2004 y 2005, hablo desde los inicios del 89, 90, nos vamos desde el año 90, no hay nada, no hacemos nada, solamente vamos pasando el tiempo. En 2004-2005 intentamos regularizar todos los pozos de la zona, con un convenio con Mancomunidad e Ibercirva, con los dos, donde nos gastamos mucho dinero, donde nunca tuvimos respuesta, donde era la oportunidad de poder solucionar el problema, porque era competencia de la Agencia Andaluza del Agua. Aquí hemos tenido siempre los problemas que nos divide la cuenca de Guadiana y Guadalquivir. En este caso, en esos años era competencia de la Agencia Andaluza del Agua y se podía haber dado la solución. Lo que está claro que no nos movimos lo suficiente, que no se arregló. En 2006 ya dimos los primeros pasos de la primera transferencia que se hizo de los 4,99, 2006, donde tuve reunión con los compañeros de aquí, de este pueblo, paisanos vuestros, que era Francisco Riquet, que en paz descanse. Me reuní junto con Ángel Grostidi y Rafael López en Mazagón, donde ya pues teníamos la necesidad de que había que legalizar la situación, no podíamos seguir así, y buscar la solución, ¿no? Bueno, pues a través de ahí pues hemos conseguido de que se inicie la primera transferencia y gracias a esta transferencia, pues no rematada del todo, se le ha dado una estabilidad, sobre todo los municipios más cercanos, que es Moguer, que tiene agua 100% superficial, Lucena un 20 o un 30%, Bonares también muy poquito, y Rociana y Almonte todavía pues no ha tenido la posibilidad de beneficiarse del agua superficial, ¿no? El por qué no llega ese agua aquí, ¿no? Yo tengo dos preguntas y dos respuestas, ¿no? Bueno, respuestas hay muchas, ¿no? Pero las preguntas. ¿Hay intereses políticos en que no llegue el agua? ¿Hay intereses medioambientales de que la agricultura no siga en este entorno? Todas esas preguntas no es que las haga yo, nos las hacemos todos los agricultores todos los días, porque después de 30 años no concibe de que habiendo posibilidades y soluciones no se lleve a realizar dicha obra, ¿no? Entonces, la falta de agua en nuestra zona, porque parece que es lo que conlleva en esta jornada, todos sabemos la importancia que es el agua, ¿no? Yo, cuando me incorporé a la agricultura, igual que los demás, pues regamos con motores de gasoil, donde se regaba con aspersión. Hoy en día, a nivel mundial, tenemos los sistemas de riego más sofisticados, pero a nivel mundial, igual que los israelitas, por encima de Estados Unidos, por encima de Inglaterra, porque yo he tenido la oportunidad de visitarlo y tenemos las últimas tecnologías en sonda de humedad para utilizar el agua, pero eso no quiere decir que tenemos que seguir mejorando en muchos temas, ¿no? Tenemos un problema muy grave donde, sobre todo en los municipios estos que estamos utilizando agua subterránea, empezamos a notar y empezamos a tener pobreza, aunque no seamos conscientes de ello. Los agricultores ahora mismo que no están aquí, que están trabajando en sus campos, internamente ya tienen la pobreza encima, porque todos lo sabemos que aquí tenemos que plantar más tarde que en otras zonas, porque no tenemos agua. La calidad del agua es peor que en otras zonas. Ya tiene salinidad, la conductividad alta. Tenemos que eliminar los cultivos antes porque no tenemos agua. Eso es una realidad que está pasando aquí. Es la verdad. Y no nos estamos dando cuenta. Entonces, nuestro pueblo, a partir de este momento, que ya llevamos unos años, empieza a decrecer, a empobrecerse, a crear conflictos sociales entre nosotros mismos, porque hay intereses personales, en que si a ti te va mal, yo me alegro para comprarte la finca y me da igual que te arruine. Y bueno, y lo más lamentable es que empieza a haber la inmigración.
los agricultores se van a otras zonas que tienen más posibilidades. Eso es pobreza ya para nuestros municipios. Tenemos viveros en el norte de España, bueno, centro-norte, en Valladolid, Segovia y en Ávila, y este año, en el mes de agosto, nos cortaron el agua al 100%, no que te dijeron, te voy a restringir un 20 o un 30%, no. Cortaron el agua porque el río Duero, no tenía caudal suficiente para suministrar, y lo primero está el consumo humano, y la agricultura es lo segundo. Entonces, que sepamos que el problema es grave. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en una provincia donde somos personas privilegiadas, personas donde tenemos unos volúmenes de agua, por aquí lo tenía anotado. Perdonadme porque yo la verdad es que yo no me dedico a estas cosas. Yo tengo reuniones con todos los políticos, ministros, pero no hago exposiciones. Entonces, Huelva, afortunadamente, viendo el problema que hay a nivel nacional, pues Huelva está al 65% de su capacidad de las presas, con un volumen total de 651 hectómetros. 651 hectómetros. Lo que consume Huelva entre el consumo humano, industrial y agrícola no llega a los 170. O sea que tenemos agua, esto fue al 27 de noviembre. Ahora llovió unos 40 o 50 litros, que se supone un 5% más. Entonces, tenemos que ser conscientes de que con que tengamos agua, tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir innovando, porque a futuro va a ser necesario. Hay unos limitadores que porque tenga agua tiene que ser un factor limitante, ¿no? Bueno, como decía, por dar unos datos, sobre todo a las personas, ¿no? A José, que ha hecho una intervención magnífica, quiero que se lleve estos datos, ¿no? de nuestra zona, ¿no? El 70% de lo que se factura en Huelva, en la provincia de Huelva, de los frutos rojos, el 70% depende de nuestros municipios del condado: Moguel, Lucena, Bonares, Rociana y Almonte. Los 5 municipios generan 500 millones de euros. 500 millones de euros. De los 102.000 empleos que trabajaron en la campaña de Berry, 71.400 trabajaron aquí en la zona del condado. 71.000. El 91% de las ventas al exterior procede de las Berry de Huelva, que hace un total de 907 millones de euros. Se habla de muchos euros, pero somos personas humildes que lo que hacemos es trabajar, crear empleo, riqueza, aportar y contribuir con Hacienda, y no somos terratenientes, somos personas... No entra nada. ¿Perdón? Que trabaja mucho pero no entra nada. Exactamente. Pero bueno, lo importante es tener un medio de vida, que de eso es lo que se trata. Y afortunadamente creo que es un medio de vida bueno, viendo lo que hay en otra zona, ¿no? Bueno, por eso no tenemos que quejarnos y tenemos que buscar la solución. Y todos sabemos, bueno, aquí hablo de las técnicas de riego, ya que ya la he comentado. Y bueno, ayer cuando estuve, que no tuve tiempo, pero cuando Cisco me mandó esos argumentos, pues leí, porque lo hice por la noche, a las 9 de la noche cuando llegué, leí, dice que 1 de cada 8 personas se va a la cama con hambre. Y la verdad que dije yo me voy a acostar ahora, para que tú veas que tenemos un problema, y para nosotros es el principal, pero no somos conscientes del problema que hay a nivel mundial, y entre todos tenemos que poner ese granito de arena, como se ha comentado. No porque nosotros tengamos la barriga llena o podamos solucionar esto, tenemos que contribuir a todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa, ¿no? Que es importante, ¿no? Bueno, la solución todas la sabemos. Todos lo sabemos porque llevamos ya desde la plataforma de 2011, 2013, reivindicando las posibles soluciones y negociando con los políticos dicha solución, ¿no? Y bueno, no podemos seguir extrayendo agua del acuífero. ¿Por qué? Porque estamos en una zona sensible, que es el entorno de Doñana, donde tiene un valor medioambiental que nosotros intentamos buscar ese equilibrio
y así lo hemos conseguido durante toda la historia, de que el parque existe gracias a las personas que conviven ahí, porque en el parque antes existía una agricultura que ya la eliminaron. El parque de 6.800 hectáreas que tenía en el año 68, pues actualmente entre entorno y preparque tiene 211.000 hectáreas. Ha crecido hacia nuestro municipio, por intereses económicos de los municipios, por intereses económicos autonómicos, han recibido mucho dinero y ha ido ampliando. ¿Qué pasa? Que se encuentra con una agricultura y tenemos que ser sostenibles y buscar ese equilibrio. Eso pasa por lo que estamos demandando. Una transferencia, cerrar todos los pozos y que conviva tanto medio ambiente como agricultura. Bueno, yo creo que ya los derechos, creo que derechos sí tenemos y obligaciones pues también, pero yo creo que los derechos no son los mismos los nuestros que los del resto de la provincia, ¿no? Porque es injusto en una misma provincia, como ya lo comentó Juan Antonio, el alcalde de Bonares, en un mismo municipio, un mismo agricultor en su misma finca, ¿por qué una tiene derecho y otra no? Entonces yo creo que es injusto y después de tantos años que llevo en este tema, pues la verdad es que hemos tenido un poquito de mala suerte, que a lo mejor después puede ser buena suerte de que hayamos nacido aquí, pero ahora mismo pues lo estamos pasando mal, ¿no? Entonces, después de tantos años creo que las dos, que la política pues nos ha afectado mucho, pero que es un motivo de esforzarte y de seguir, y al final pues el túnel de esos 30 años que llevamos reivindicando ya empieza a verse la luz. Y si hay gente con ilusión y con ganas de conseguir las cosas, pues lo vamos a conseguir. Y nada, no hay que perder la esperanza. Muchas gracias. O no la tengo perdida, cariño. No la tengo. Creo que me marcho a la otra tierra y ya no veo nada. No. Sí. Ahora le contesto. Tengo la ilusión perdida. Bien, muchísimas gracias, Cristóbal. Bien, yo creo que es interesante abrir un turno de debate, si os parece, para escuchar a... Yo la tengo perdida, la ilusión. ¿Quiere usted intervenir, señora? Diga usted lo que quiera a los miembros de la mesa. Yo lo que creo que muchas charlas, muchas reuniones, muchas cosas, pero el agua no llega. Y me parece que no va a llegar. Y lo tengo metido en mi seso y llegará, pero yo no la voy a conocer. Yo no la voy a conocer, se entraña. Yo le contesto muy breve. Sí. Mira, No puedo. sé que es una persona luchadora porque nos acompaña a la Eso. presidencia. Le voy a muy rápido. Usted no sabe ya lo que hemos conseguido. Hasta ahora sus pozos están en fase de regularización. En una comunidad regante que hemos constituido, donde está en fase de que nos den ya unas concesiones. Usted este año ha podido cultivar su tierra y sembrarla. Y si Dios quiere, tenemos que seguir luchando por esa transferencia, donde se ha comprometido la ministra que en 2 años posiblemente esté la transferencia de los 15 hectómetros. Los 15 hectómetros quiere decir darle cobertura a Lucena, Bonares, Rociana y Almonte. Pero independientemente de aquí hasta la transferencia que consigamos, ahora mismo nos estamos beneficiándonos de ese esfuerzo que estamos haciendo en estos últimos años, porque tenemos la solución en camino. Si seguimos como estábamos hace de 5 años hacia atrás, no teníamos nada. Las denuncias. Vamos de cabeza. No, ya vamos de cabeza. Ya vamos de cabeza. Yo creo que usted todavía es muy joven para que todavía eso tarde. Ay, muy joven, mucho trabajado. Yo les puedo decir una cosa, que estamos aquí en la plataforma también, de cuando se partió el movimiento se ha avanzado mucho, ya hay una mayor conciencia y compromiso político en toda esta apuesta, y desde luego creo que 2 años para que empiece el proyecto y tal, yo creo que usted lo va a ver. A ver si vivo. Yo lo que quiero es vivir. Nosotros no vamos a dejar de pelear y de reivindicar, los empresarios por un lado, o los sindicatos por otro. Porque es que gozo con ir. En este caso estamos todo el mundo en A la... mí no me importa de ir donde sea, aunque cierren mis ojos y después lo haga. Ahí estamos Ahora todos. estoy luchando con esto, pero me parece que me muero y no lo voy a conseguir.
pues hay que tener esperanza porque los datos y los hechos van corroborando y materializando. Te va dando los palos, Claro. que te va machacando. A mí me tiene ya machacando. Hay que tener esperanza. Hay que tener esperanza y confianza de que esto lo sacamos adelante porque hay muchas voluntades que se han unido para conseguirlo. Y eso no ocurría antes. Hoy sí. Están los empresarios, están los sindicatos, están los trabajadores. Hemos salido a la calle miles de trabajadores juntamente con los empresarios para reivindicarlo. Y están también los políticos, nuestros alcaldes, los diferentes partidos, aunque alguna vez que otra se tira un poco el uno al otro, pero van entrando en eso. No la tiene todavía. Muy poco. El 21 vamos a Madrid para el cartel. Bien, ¿alguna persona quiere intervenir más en torno a preguntarle a los miembros de la mesa alguna cuestión? ¿Quieren intervenir? Bien, ¿vosotros queréis añadir alguna cosa más al respecto del tema que nos trae aquí? Yo al final haré un pequeño resumen de las intervenciones para concluir a base de 4 frases. Vamos a ver. Ahora, pocas cosas. Me ha gustado mucho la intervención de la mesa, me ha enriquecido muchísimo la idea que yo tenía sobre ciertas cosas, ¿no? He oído atentamente a Cristóbal y con buen criterio decía que hay Huelva es rica en agua, Huelva tiene una riqueza, tenemos varios años todavía de reservas, ¿no? Pero ha dicho una cosa muy inteligente, dice, pero no por eso tenemos que consumir alocadamente, tenemos que tomar y tenemos que mejorar el regadío. Yo recuerdo el año 1996 que se exportaron, por decir alguna palabra, 2.600.000 toneladas de agua a Cádiz, Melilla, no, Ceuta. Es decir, el agua es de todo, es un bien de momento común y es un bien general de todos los españoles al menos. Con lo cual, si hay sequía en otros territorios, por mucha agua que nosotros tengamos, tendríamos que ser solidarios y ceder agua a nuestros vecinos y a nuestros compatriotas. Por consiguiente, encuentro muy acertado ese ánimo de ser respetuoso a la hora del consumo y innovar a la hora de los regadíos. Como ha dicho, tenemos la tecnología más avanzada de la que se puede encontrar en el mundo de riego. Ese era mi comentario. Muy bien. ¿Usted quería decir alguna cosa más? Yo no tengo pozo en condiciones y tengo alquilado un charco de un vecino. Entonces me vale 1.200 euros. Y como cada vez voy como el cangrejo para atrás, pues no voy al corriente para pagarle. Y entonces dice que me va a cerrar el charco. Me lo tapa por no pagarle en su momento. ¿Eso es justo, señor? Pues mire, yo le voy a decir una cosa, si me permite. Yo creo que la intervención de Cristóbal Picón es muy interesante y quiero que usted le haga caso a él. Y le haga caso a él porque él nos tiene convencido a todo el mundo. Luciano también ha hecho ese canto a la esperanza y él lo ha dicho muy claramente. Yo, si me permite, si no hay ninguna intervención más, podemos concluir con una pequeña reflexión. En primer lugar, que lo cree usted. Y que usted lo va a ver. Usted lo va a ver porque creo que la reunión del día 21 va a ser muy fundamental. Porque los años anteriores que ustedes han estado luchando es para resolver el problema. Y por tanto yo le pido a usted que tenga confianza en los que van a estar. Porque hablar de técnicas, ya no van a hablar de palabras de política, van a hablar de técnicas de qué es lo que se va a hacer en los próximos años. Pero yo estoy con el tema que ese vecino, que yo no le doy el total ahora mismo, de 1.200 euros porque no lo tengo, Pero es una cosa me tiene que dar para el charco. Pero es una cosa personal que tiene que arreglar usted con él y si algún vecino puede mediar, buscar una solución transitoria. Es una cosa que no... Tiene Una cosa personal. eso es más salvable que lo que tenemos ahora mismo. Es mucho más salvable. Yo, si me permite, con su permiso, señor, voy a hacer un pequeño resumen y si os parece podemos dar por concluido. A ver, con 4 frases. Juan José Blanco creo que ha hecho una exposición muy clara sobre la participación en torno a la Cruz Roja y me quedo con una frase: las acciones para reducir la desigualdad en torno a 3 temas fundamentales como es agua, saneamiento e higiene. Juan Manuel Díaz Cabrera, como representante del Banco de Alimentos,
ha hablado de unas consideraciones finales que son genéricamente las que prácticamente están como consecuencia de esta falta de agua y del hambre, y es intervenir. ¿Por qué se dan esta situación del hambre y del agua? Las razones por las que él ha hablado del cambio climático y la guerra, tiene que haber una solidaridad mundial y fundamentalmente hacer un uso más racional de los alimentos. Tiene mucho que ver, y agradezco que haya intervenido como entendido en la materia de la cuestión que yo hablaba al principio. Vamos a exigir a nuestro gobierno que en los productos aparezcan el agua que realmente se necesita. Ya se ha dicho aquí también, eso es fundamental. Que usted sepa que cuando coma una fruta, cuando se toma un yogur, cuando se toma un dulce, cuando se toma un filete de carne, que son 1.500 litros, es increíble el agua que se consume. Eso hay que hacer un uso sostenible, y un tema fundamental, que es la educación ciudadana, que debe de llevar a esa economía circular que hablaba con él y hacer sociedades sostenibles, concepto que ha utilizado también Cristóbal Picón. Luciano ha hecho algo importante que me quedo con él: saludir nuestra conciencia y actuar. Una frase bellísima que también la uno hace más quien quiere que el que puede, y es lo que está también reivindicando Cristóbal Picón. Ese marco de actuación debe ir centrado en un crecimiento económico, como él ha dicho, y en un crecimiento de la actividad industrial. Yo he sido una persona, permitirme un poco ese ego que uno tiene en un momento dado, pero lo hablo desde la falsa modestia. En un programa de televisión que era Atlántico Televisión, reivindiqué fuertemente la actividad industrial de Huelva, con Juan Manuel Díaz Cabrera como director de la refinería y también de todas las empresas. No tiene sentido el crecimiento de Huelva si no hubiese sido por la industria. Con Luciano también he tenido contacto, y había gente que por la calle me decían que cómo defendía yo ese tema, y yo le decía, digo, así a título personal, ¿cómo es posible que una persona que se haya llevado trabajando 40 años en la industria, con lo que ha dado para Huelva, ahora lo queramos cambiar para ser camarero en una zona de hoteles, ponerlo en la zona del plan industrial de Huelva? Era absolutamente indecente aquel tratamiento. Por tanto, estoy contigo también en una defensa de la actividad industrial, porque eso generaría muchas potencialidades. Y con Cristóbal Picón yo creo que ha sido una lección estupenda, la que a mí personalmente, independientemente de las buenas actuaciones que ha habido en la mesa, es el positivismo con el que ha hecho tu intervención, y aclarando una vez más lo que todos tenemos, que el tiempo político no tiene nada que ver con el tiempo del trabajador, con el tiempo académico, con el tiempo familiar, con ningún tiempo. Y por tanto hay intereses políticos, naturalmente que hay intereses políticos, pero no debemos caer en lo que él ha hablado, de la trampa de la pobreza. Las guerras están llevando en determinados sitios a que no se pueda cultivar, y aquí, si no hay agua, no se puede producir. Si no se puede producir, llegamos al hambre, llegamos a esa falta de agua que nos conduce a eso que se da en llamar la trampa de la pobreza. Bueno, pues señor, muchísimas gracias por eso, José Antonio, a los miembros de la mesa, a mi amigo académico y compañero Pepe Domingos por la magnífica lección, que también ha abierto un campo de posibilidades y de cosas nuevas, que hemos aprendido mucho, y a mi amigo José Antonio Cabrera, y a ustedes, vecinos de aquí del condado, que les deseo mucha suerte para el futuro. Y sin más, no quiero despedirme sin desearles muchas felicidades y felices Pascua y próspero año. No, nunca mejor dicho para el condado, porque el día 21 de diciembre yo creo que Cristóbal va a venir de Madrid con una propuesta interesante. Muchísimas gracias a todos.